6 de mayo de 2024, Rusia RT Israel seguirá adelante con la operación en Rafah. Macron, no estamos en guerra con Rusia ni con el pueblo ruso. Ni magia ni milagros. Milei reconoce que no hay plazo para superar la crisis en Argentina. ¿Quién es José Mulino, el presidente electo de Panamá? Moscú anuncia ejercicios de preparación y uso de armas nucleares no estratégicas. Madre de Jorge Glass denuncia a Noboa por secuestro y tortura contra su hijo. Marine Le Pen, Macron contempla enviar tropas a Ucrania por una cuestión de ego. Portavoz virtual de la Cancillería causa un escándalo en Ucrania. Reunión con Elon Musk y discurso antiinversores, la agitada jornada de Milei en Los Ángeles. Sí advierte de no usar el conflicto ucraniano para instigar una nueva guerra fría. ¿Qué son las armas nucleares tácticas? Buquelismo. En Perú surgen partidos alusivos al presidente de El Salvador. Milei recibe polémico cuadro que lo retrata como Napoleón Bonaparte. Investigan al Boeing por posible falsificación de registros del 787 Dreamliner. La extraña renuncia de Miss US 2023. ¿Contiene su carta un mensaje oculto? La renuncia de Miss Estados Unidos. Tomó ibuprofeno para aliviar el dolor menstrual y terminó en coma. Reportan que el expresidente Alberto Fujimori pidió una pensión al Congreso peruano. China, con CGTN, Xi Jinping, aprovechando los Juegos Olímpicos de París como una oportunidad, se propone un alto el fuego mundial durante los Juegos. Más noticias dentro de la portada sobre noticias del mismo día y algunas anteriores. Un regalo especial de Xi Jinping a Macron. Xi Jinping, China está planeando e implementando medidas importantes para profundizar aún más en las reforma de manera integral. Más noticias. Xi Jinping inspecciona a la Guardia Republicana de Francia y a la Guardia de Honor de los ejércitos terrestre, marítimo y aéreo. Xi Jinping y Emmanuel Macron sostienen conversaciones en París. Xi Jinping dice que la cooperación China-Unión Europea es esencialmente complementaria y mutuamente beneficiosa. El lanzamiento de la versión internacional de frases clásicas citadas por Xi Jinping se celebró con una ceremonia en París. La Escuela Bilingüe Húngaro-China de Budapest fomenta el entendimiento cultural entre ambos países. Asimismo, celebran un diálogo sobre la modernización china en París, gran sabiduría, gran valor más allá de los tiempos. Irán con Hispantibu, Israel ve propuesta de Hamás lejos de exigencias, pero enviará una delegación. Expertos de la ONU condenan agresiones sexuales israelíes en Gaza y desapariciones forzadas. Más noticias. Hamás acepta propuesta de alto el fuego presentada por Egipto y Qatar. Es una propuesta en 3 fases. Movimiento universitario en Estados Unidos intensifica la purga de profesores pro-palestinos. IAEA propone a Irán medidas prácticas para cooperar. Teherán urge a imparcialidad. Israel lanza ataques contra Rafah tras anuncio de Hamás sobre tregua en Gaza. Familiares de cautivos a Netanyahu, ardimos las calles si no aceptas acuerdo con Hamás. Arderemos las calles. Irán saluda respuesta de Hamás para poner fin a maquinaria genocida israelí en Gaza. Líder de Hamás, al canciller iraní, pelota está en cancha de Israel por tregua en Gaza. Turquía con TRT jamás acepta propuesta de cese el fuego en Gaza, dice el líder Ismail Haniyeh. José Mulino gana las elecciones y recibe una Panamá en crisis. Récord turístico y preocupación ambiental en Antártida. Turquía llama a la unidad de los países de la OCI para defender a Palestina. Protestas de estudiantes a favor de Palestina se extienden en México y Cuba. Casi 2.500 estudiantes arrestados dejan protestas pro-palestinas en Estados Unidos. La última novela de García Márquez, publicada contra su voluntad, barco con más de 5.000 toneladas de ayuda para Gaza, zarpa de Turquía. ¿Por qué los argentinos protestan para defender la educación pública? Agencia Árabe Siria de Noticias ANA. Presidente sirio recibió hoy al jefe de las fuerzas de movilización popular en Irak. Patriarca exige el levantamiento del bloqueo occidental impuesto al pueblo sirio. El monumento al soldado desconocido en Siria. Historia de la efeméride del 6 de mayo, Día de los Mártires en Siria. 52 palestinos fueron asesinados por Israel en Gaza durante las últimas 24 horas por orden de Putin. Fuerzas rusas efectúan ejercicios de uso de armas nucleares. Cinta de noticias. El Líbano con Al-Manar, Gaza, 3 soldados israelíes muertos en ataque y cohetes y otros 12 heridos. Hezbollah responde al crimen israelí y cientos de misiles impactan en zonas israelíes. Mortíferos ataques israelíes en Rafah dejan 22 palestinos muertos, incluidos niños. Líder supremo, lo que está sucediendo en Gaza se convertirá en un referente en la historia.
La policía de la ocupación allana las oficinas de Al Jazeera tras la decisión de cerrar el canal. El primer ministro de Malasia condena la pura hipocresía de Occidente en relación al genocidio israelí con los palestinos en Gaza. Medios israelíes jamás no ha dado marcha atrás. Los prisioneros serán liberados cuando termine la guerra. Ataque con drones de Hezbollah contra soldados israelíes al sur de Metula. Unión Europea, ofensiva de Israel contra Rafah es absolutamente inaceptable. UNICEF advierte de que la invasión de Rafah pondrá a 600.000 niños en riesgo de catástrofe. Venezuela con Telesur en portada. Presidente de Venezuela rechaza censura del gobierno argentino contra Telesur. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Nicolás Maduro lidera sondeo de cara a los comicios presidenciales. El gobierno argentino elimina señal de Telesur de grilla de la TDA. Respaldan a Telesur tras decisión del gobierno argentino. Uruguay amplía alerta naranja y doble amarilla por lluvias intensas. Transportistas protestan contra la ley de bases en Argentina. Bolívar camina en el desierto. México genera más de 84.000 puestos de trabajo en abril. Accidente vial deja 11 muertos en Puno, Perú. Al menos 2 muertos deja derrumbe en edificio en Georgia, Sudáfrica. Francia y Sudáfrica. Francia y China exigen tregua en los conflictos durante Olimpiadas. En medio de la isla, Cuba debate. En portada, José Raúl Mulino gana en las elecciones de Panamá con más del 80% de los votos escrutados. Rueda de casino cubana rompe récords nacional y mundial. China, ciencia de litio aplicada al desarrollo. Jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia. Nicaragua, con el 19, el gobierno de Nicaragua prepara nueva estrategia nacional de educación y otorgarán beneficios legales de convivencia familiar en saludo al Día de las Madres. Mensaje de Nicaragua al presidente de la Federación de Rusia, compañero Vladimir Putin. Gobierno de Nicaragua saluda al presidente electo de Panamá. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui. Elecciones en Mauritania marcan una etapa inédita. Guerra entre Israel y Gaza en directo. Israel ha ordenado a una parte de la población civil que salga de Rafah. Resistir es vencer. El FIS Sahara vuelve al Sáhara Occidental en su 18ª edición. Sáhara Occidental, cultura y resistencia se funden en la inauguración de la 18 edición FIS Sahara. El gobierno de cultura español dice que no se volverá a considerar Marroquí la capital del Sáhara Occidental. Jamás anuncia que acepta la propuesta de acuerdo de alto el fuego para Gaza. Exoficial del ejército de Marruecos, los saharauis no tienen otra opción que la de seguir luchando por su libertad e independencia. Argelia con Radio Argelia Internacional, primera conferencia mediática de solidaridad entre el pueblo saharaui. Situación muy difícil de los trabajadores saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Celebración del Día del Libro Verde y Negro Sáhara, las imágenes del silencio. Formación no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y es con 8 más que empezar. Información no tendrás. Vámonos con la noticia del día de Sputnik Mundo, que es el cese total del fuego en Gaza. Está previsto en la segunda fase de la tregua entre Hamas e Israel, tregua que acepta Hamas en estos momentos, que Israel parecía que no aceptaba, pero parece que está dispuesto para una segunda fase el alto el fuego. Todavía estamos en ascuas porque Israel, aunque una primera etapa se ha pronunciado, todavía no ha decidido si con este pacto de 3 fases pues va a acordar. La tercera fase del acuerdo de la tregua de la Franja de Gaza prevé la restauración del enclave palestino en 3 a 5 años, donde tiene muy poco que intervenir el ente sionazí. Incluye el canje de cuerpos y restos de los muertos de ambos bandos después de terminar la identificación. Esta tercera fase contempla la ejecución del plan de restauración de la Franja de Gaza durante 3 o 5 años, incluidos edificios de vivienda, instalaciones civiles y obras de infraestructura. Además, se pagarán indemnizaciones a varios países y organizaciones como Egipto, Qatar y Organización de las Naciones Unidas, dice el texto del acuerdo. Jamás declaró que aceptó el acuerdo de tregua en 3 fases que presentó Qatar y Egipto. Vamos, en una primera disposición, Israel dice que no, pero finalmente dice que el plan israelí de posguerra en Gaza ignora la voluntad de los palestinos y otros actores regionales, que es lo que proponen, y amenazó con lanzar una operación militar en Rafah, pero parece que en la primera etapa del acuerdo se incluye la liberación de hasta 33 rehenes y se está intentando reconducir a Israel. Entonces, la segunda parte del acuerdo prevé la restauración de la calma sostenible y esa tercera parte la reconstrucción.
El acuerdo también estipula que Israel tendrá menos capacidades para controlar físicamente el flujo de palestinos que regresan al norte de la franja de Gaza. Pues bien, parece que esta vez están intentando reconducir a Israel porque a pesar de que a lo largo del día ha dicho que sí, pero que no, perdón, el sí a esta nueva reconstrucción del acuerdo planteado por Egipto y al acuerdo que había planteado Qatar, parece que sí la va a aceptar Israel o que puede tener algo que parezca que pueda aceptarla Israel. De todas maneras, yo lo que pienso es que mientras tanto se está jugando a que los acuerdos tengan cierta ventaja la parte que está perdiendo la guerra mundial, que es Estados Unidos y el anglo. Y eso es lo que pasa, porque recordemos que Israel para nada tiene nada que ver con Estados Unidos, sino que simplemente es una célula terrorista del anglo directamente, mal denominada, antisemíticamente denominada Israel, pues para genocidio, desestabilización, robo y pirateo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que intensificar todos los movimientos. Parece que los movimientos de las distintas universidades está afectando mucho. Ayer mismo estuve yo en una de las universidades, en la de DePaul, en Chicago. Se preveía a las 10 de la mañana que iba a haber un ataque de un grupo pro-israelí y de la policía. Cuando yo llegué, que entre las 10:30 y 11 de la mañana, la verdad es que fui agredida por el grupo israelí, me llamaban traidora y cuando fui a ponerme en el campamento, sin embargo, los alumnos pues me acogieron con mucho amor y ayudándome mucho. El único problema que hay es que eran muy pocos los israelíes, pero eran muy violentos, estaban contenidos por la policía, la verdad que hizo una gran labor. Pero aparecían con muchos medios, drones, aviones, con mensajes y autobuses y camiones. Eran muy pocos, pero con mucho dinero. Y eso eran las misivas que soltaban los estudiantes a los que insultaban, ¿no? Entonces parece mentira que tengamos que ir los padres de DePaul a proteger a nuestros alumnos, a nuestros hijos y a los compañeros de nuestros hijos, porque haya una colección de salvajes que intenten imponer el nazismo extremo y el genocidio. Finalmente no llegó la cosa a mayores y la aplastante mayoría de pacífica de las banderas palestinas ondeando en el campamento de DePaul terminó por agotar a los 4 gatos nazis que aparecieron por allí a intentar crear muy mal ambiente y cambiar la cosa. Muy mal los medios de comunicación que le dieron la vuelta y dijeron que la policía fue para sostener las protestas de los alumnos, cuando lo que tenía que decir es que la policía fue para sostener una agresión de un grupo de nazis contra los alumnos pacíficamente asentados en su campamento. O sea, fijaros la operación Prólogo cómo va. Pero sobre todo y ante todo, muy bien los alumnos y la comunidad académica que se está levantando por todo el país, más fuerte que nunca, y que vamos a ayudar a Gaza. Los académicos vamos a ayudar a Gaza. Alumnos, profesores, los académicos vamos a ayudar a Gaza. Viva Palestina libre, del agua al agua. Palestina es árabe. La Carmen López te lo cuenta. Información